Desde que comenzó la pandemia, el virus del COVID-19 ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la 91.7 cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B en tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Claro, y estábamos en la pauta B con estos viejos que nos caen mal. Ya. ¡Ah, chuta! No, perdón. Ya vamos a entrar en eso. Comenzamos nuestra pauta B este miércoles 20 de mayo. Ustedes escuchan ahí a Gerson del Río. Buen día. ¿Qué tal? Y en mi compañero de siempre, Mauricio Hoffman. Sí, que no se da por aludido frente a esas palabras, porque no entro en ese universo que menciona Gerson. Bueno, pero ya que lo pone aquí en la mesa de conversación, vamos a los pormenores que generan estas conversaciones virtuales, particularmente a través de las plataformas Zoom y otras, cuando se te olvida apagar el micrófono. Apretar ahí un botoncito que dice ahora van a ver audio. que pónganse mascarilla por último. Expliquemos lo que van a escuchar ustedes, porque esta es una anécdota, pero que puede resultar muy desagradable. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que estaba la Comisión de Defensa de la Cámara Baja Había una vez presidida por Jorge Brito. Se estaba analizando el proyecto para modernizar todo lo que tiene que ver con el sistema de inteligencia nacional. Recuerden que después del estallido social, si hay un foco que se puso ahí fue mejoremos la inteligencia, ¿verdad? Ustedes saben que en temas de inteligencia estamos muy atrasados. Y resulta que el diputado René Zafirio, por la Araucanía, no se dio cuenta de que probando que su micrófono estaba encendido, y se le ocurre decir lo siguiente respecto de aquella persona que estaba también en la reunión con el micrófono encendido y con los auriculares puestos. ¿Quién más estamos hablando que la Premio Nacional de Periodismo Mónica González? Justo cuando estaba exponiendo el analista Eduardo Santos. Escuchemos. Estoy en una comisión de defensa donde está Baradit, ¿sí? Estoy en la comisión de defensa donde está Baradit con esta otra vieja que nos cae mal. ¿Sí? Presidente, usted me dice. Presidente, ¿puedo seguir hablando? Sí, disculpe, don Eduardo Santos, estaba pidiendo que me habilitaran el micrófono, lamentablemente ocurrió una intromisión, pero la en nombre de la inteligencia. comisión de la Cámara... Partió la inteligencia. Claro. Partió la inteligencia. No, se pasó esta cuestión, porque en realidad, mira, yo lo primero quiero destacar la actitud de tomárselo con humor de Mónica González, que se pone a reír porque dice ya, esto es como... Porque claro, es una situación que no te la esperas, pero qué heavy, ¿o no, Gerson? Estaba como para agregarlo al video de las 42 frases de la cuarentena de Walkie Talkie. ¿Te acuerdas que pusimos el audio del video donde se producían todo este tipo de situaciones? Y una de esas era precisamente cuando se quedaban los micrófonos abiertos y es porque de verdad esta situación se repite mucho, no solamente en reuniones de trabajo, reuniones de amigos, y generalmente es cuando se dice algo inapropiado. Pero es que, bueno, no sé cómo lo ves tú. Yo siempre digo que nunca te confíes en el micrófono. Si quieres decir algo, mejor no lo digas. O sea, sale, ándate a hablar a otro lado, porque han pasado cada cosa. Pero esto, qué tremendo igual, ¿eh? O sea, Lo que pasa es que la pandemia ha sido muy vertiginosa, entonces no ha habido tiempo para acostumbrarse a estas herramientas. Cuando partió uno de los que más problemas tuvo, ¿me escuchan? El senador Insulza. ¿Se acuerda cuando empezó el trabajo teletemático de las comisiones en el Congreso? Bueno, está el tema de Van Rieselberghe, que hizo noticia también por otra situación que vamos a comentar más adelante, cuando se le sorprendió ahí tomando vino. Pero es que no se le sorprendió, si mira, lo particular, porque también es parte de las anécdotas que se pueden contar, es que ella sabía que estaba siendo grabada, pero sí era parte del rito, pues de la conversación, ¿cómo se dice? De esta video. Sí, pero ella cortó, Ah. dijo, ya, me abstengo, ¡pup! Y no te entiendo. no eliminó el video. Correcto, ya, bien. Buena apreciación. Claro, porque yo decía, como tan cara de palo que se va a poner a tomar la copita de vino. Salud por el resultado de la Salud votación. por el resultado. Ella creyó que había cortado y no cortó. Estaba como leyendo, me abstengo y se dio vuelta. Ya, te entiendo. Bueno, es que es súper delicado. Mira, a ver. Si ustedes han participado en estas reuniones vía Zoom, Teams y otras que hay, bueno, lo que pasa es que uno no tiene clara conciencia porque la pantalla es un enredo de cosas y uno cuando está en una reunión tiene
otras cosas en paralelo en la pantalla. Tiene abierto el WhatsApp en otra ventana, en fin. De repente uno se le pierde el total de la pantalla. No todo, cuando son muchos los participantes, no todos caben arriba en una wincha que se ubica arriba o en un costado, todos los que están participando en la reunión. Entonces uno pierde la conciencia de quienes están en cámara y siendo vistos por los demás, y en esa conciencia uno pierde la conciencia de si uno mismo está siendo visto o escuchado por los demás. Hay que estar siempre chequeando, ¿no? Bueno, eso pasó. O sea, mira, yo no haría se nada. le pasó al diputado Yo Zaffirio. simplemente digo que cuando tú estás en una conferencia virtual de estas características, ten cuidado con lo que dices. Todo lo que dices puede ser ocupado en tu contra. Y por lo tanto, a menos que estés con los amigos, y eso, porque otros dicen que estas plataformas son fácilmente hackeables. Es como la experiencia de los que hemos trabajado en televisión, y los tres hemos trabajado en televisión. Yo aprendí de chiquitito en televisión. Que un garabato jamás. Y claro, porque uno hay que tener conciencia cuando tú entras a un estudio de televisión, desde ese minuto cruza la puerta y estás al aire. Sí. Porque por un error puedes estar al aire. En los comerciales, mientras está una nota corriendo, tú estás en el estudio. Hay que mantener la compostura en todo momento, en el lenguaje y en las posturas, en los movimientos. Pero en todo, nunca se te salió. Siempre te pueden pinchar por error. ¿Nunca se te salió un garabato en todos los años de circo? ¿Nunca? No, ¿Jamás? porque además Mauricio Hoffman no solamente cuando entra al estudio, él siempre es como si estuviera al aire. Entonces lo que pasa es que a mí se me salieron 2 garabatos, yo lo reconozco. Una vez cuando muy joven, haciendo un vivo en la calle, se me salió un garabato abiertamente, pero no tan ordinario, o sea, dejándolo bien claro, digamos, un hueón, ya. Y luego, se me salió un por la cresta. Se me salió, es así cuando estaba conduciendo noticias en CNN Chile. También, por la cresta. Bueno, pero se me salió. No soy la única, ni la primera, ni la última, pero concuerdo contigo, pero lo que pasó con el diputado Zaffirio es tremendo, porque además tratarte de esta vieja que nos cae mal, pucha que lata, pero es que además estando ella ahí y siendo ese tipo de referencia, porque no era un garabato por otra cosa. No, por supuesto que no. Pero tú tenías ahí, Gerson, otra situación que también ha generado comentarios, y es estas fumigaciones que se están haciendo, pero con una particularidad. Sí, pues el tanque del fumigador con el nombre de Van Rieselberghe. Hemos visto también otros diputados que están repartiendo cajas, no de vino, de alimentos, también con el nombre. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo se dio esto durante las campañas, que se repartían bolsas con el nombre del candidato, se repartían cajas de alimentos con también fotos del candidato o vote por, y esto se prohibió, pero durante las campañas. Ahora, es bien delicado y burdo, tosco, diría yo, bien grueso el estar haciendo campaña indirecta, no técnicamente, pero es campaña igual en esta situación de pandemia, cuando hay tanta necesidad y sufrimiento, estar aprovechándose un poco de la situación, del pánico literalmente, para hacer campaña. Sí, ahí hay un tema que hay que tener mucho cuidado con los tonos y con los énfasis que se ponen. Pero mira, vámonos a los temas que nos convocan, porque en realidad, si uno ve la curva, yo les mostraba en la mañana de este gráfico que trae el Mercurio, que me parece súper interesante, porque muestra la situación, cómo se ha disparado en el mes de mayo. Solo a nivel de contagios partimos con 17.008, y ya el día, esto es 19 de mayo, justamente ayer, había 49.579 contagiados. Esto es una explosión enorme, y lo más delicado, y con esto cierro, es que los médicos intensivistas, los que están del hospital hacia adentro, dicen que lo más terrible es que, siendo esto súper grave, lo peor está por venir. Gerson. Bueno, lo dijeron especialistas acá, lo hemos dicho en relación a las proyecciones. Ayer fueron las peores cifras del coronavirus en Chile, el día 77 de la pandemia. Pero hasta ahora nomás, vamos a esperar, porque esto tiene un rezago, como decían ahí los doctores. Esta es una foto que se sacó más o menos hace 15 días, estamos viendo los resultados, el revelado recién, y los resultados de la aplicación de la cuarentena, que es una medida de shock, cuarentena total, se van a ver también en unos 15 días más. Por lo tanto, el rezago, o cómo se comportó el virus y el contagio durante esos días, pueden producir cifras peores. Ojalá que no sea así, pero como sea, ya con lo que tenemos ya la situación es límite para las UCI, límite para el sistema. De ahí la premura y la exigencia vía decreto del Ministerio, del Gobierno, a las clínicas para que doblen su capacidad de UCI, más UCI. Muchas de esas van a venir de la reconversión, la están haciendo las clínicas, pero todavía en un nivel muy bajo, dijo el ministro ayer, solamente en un 10% versus el doble que ha hecho el sector público. Esto está en red.
Por lo tanto, un paciente puede ir para cualquier lado. Pero hoy día no es tan fácil, sobre todo si ya se agota la capacidad de reconversión, por ejemplo, lo que nos explicaba ahí el anestesiólogo, que las máquinas de anestesia cuentan con ventilador, no hay que reconvertirlas, pero sí hay que saber manipularlas, pero resulta que eso también tiene un límite bien acotado, y después de eso, ¿qué? Ya no se puede comprar tan fácilmente ventiladores, lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho este secretismo, ¿te acuerdas que había con relación a si llegaban o no los de China, que al final nunca subimos? Bueno, eso se tradujo o se expresó más claramente en las gestiones que hizo la CPC, que compró un número importante de ventiladores, y, por ejemplo, en CIPER hay una publicación respecto de todo lo que tuvieron que hacer. Prácticamente esto de mercado negro, de esconderlo, es una operación prácticamente de inteligencia en tiempos como de guerra, de compra de armas prácticamente en el mercado negro. Sí, así incluso lo llegó a describir el ministro de Salud en su minuto cuando advirtió, cuando impuso el secreto sobre el tema, que después se abrió un poco y empezamos a saber cuándo llegaban los aviones incluso. Bueno, hay un par de números que configuran una suerte de ecuación que encuentro yo altamente preocupante, Gerson y Mirna. Fíjense ustedes que en esos tiempos medio fantasiosos en que se aplanaba la curva, segunda quincena de abril, y en que se insinuaba una suerte de meseta, teníamos una ecuación muy favorable, que era que cada día se incrementaba más el número de recuperados que lo que se incrementaba el número de contagiados, de activos. Sí. Entonces se iba ampliando esa brecha favorable de que había más recuperados que activos, o sea, más gente que no contagiaba y que ya había tenido el virus que la gente que contagiaba. Esa ecuación se invirtió cuando se dispararon los casos a contar del 30 de abril. Y cuando pasamos ya el umbral de los 1.000 diarios, en fin, ahora estamos sobre los 3.000 diarios, 3.520 diarios, claro, en la última cuenta. Y estamos en una ecuación totalmente adversa. Tenemos hoy 21.500 recuperados, en términos aproximados, y 27.500 activos. Un poco más de cada vez. 21.500 versus 27.500. Y contando, porque ayer eran menos la diferencia. Cada día se está aumentando, de manera que los casos recuperados, lo destaco porque los recuperados son gente que fue dada de alta, que se sanó y que ya incluso 14 días atrás, si es que realmente llegó a estar viendo la dura, dejó el ventilador mecánico que estaba ocupando. En los recuperados están los recuperados que no se llegaron a hospitalizar, los que se hospitalizaron pero en camas normales, los que se hospitalizaron en camas críticas, los que llegaron a usar ventilador mecánico, pero que con todas esas variantes se recuperaron, de manera que desocuparon el sistema. Sí. Bueno, ahora no, pues son muchos más los activos que están ocupando el sistema. Mauricio, tú tienes abierta la página ahí de Worldometers para hablar, porque tú planteaste hoy día el tema Brasil. Mirando. Es que me interesa mucho que hagas el parangón. Sí, lo de Brasil es bien, porque nosotros vemos con espanto lo que está pasando en Brasil por el número de contagios, sin duda. Ellos están sobre los 270.000 contagios y nos burlamos de Bolsonaro y nos seguimos burlando de Bolsonaro y tal vez merece todas las burlas. Pero ojo, voy a hacer una advertencia, sí, que todo depende de los testeos, obviamente. Claro que sí. Pero ojo, que si miramos los casos testeados, en Chile tenemos mucha más mortalidad que Brasil. Y lo que yo les apuntaba más temprano es que, mucho más casos que Brasil, no mortalidad. Sí, pero ahí no estamos hacen nada de testeos, pues Mauricio, estoy mirando. No, de acuerdo, yo sé, pero que espérate, mira, nosotros tenemos 2.596 contagios por millón acumulados. Brasil tiene 1.280 casos por millón. Detectados. Ahora, lógico, ellos testean 3.500 por millón de habitantes, sí, y nosotros estamos testeando ya sobre 20.000 por millón de habitantes. Que eso es muy importante. Pero espérate, ellos han testeado acumuladamente ya 735.000 personas y nosotros menos de 400.000. Entonces, yo sé, estas cifras son súper dinámicas por millón de habitantes. Claro que sí. En total ellos han testeado igual casi el doble que nosotros, en números absolutos. Ya. Claro. ¿Te fijas? Ahora, por millón de habitantes, nosotros estamos testeando como 15 veces más que ellos. ¿De acuerdo? Sí. Lo pongo como alerta nomás, porque aquí tenemos, gracias a los testeos, un panorama quizás mucho más claro que el de Brasil, sin duda que el de Argentina, pero tenemos muchos casos para nuestra población.
Sí, sin duda. Bueno, la situación ya llegó a la última línea, que es el último bastión, como decíamos, la colina, de la defensa de la colina, que son la UCI. Ahí se está librando la última batalla, la última línea, insisto, con una situación bastante apremiante. Han surgido algunas luces, no sé si lo vamos a hablar después de la pausa, y también lo conversaron respecto de, por lo menos, un caso de un paciente que estuvo hospitalizado en una UCI, un doctor, y se recuperó gracias al plasma, al uso del plasma. Vamos a hablar de eso. Vámonos a un corte cortito, valga la redundancia, no sin antes saludar a nuestros auspiciadores. La fibra asimétrica de Mundo te ayuda a estar cerca de los que quieres y a trabajar o estudiar desde tu hogar. Mundo te ofrece más velocidad y simetría a un precio justo. Contrata el plan fibra 300 megas más TV digital HD más fijo por 28.490 pesos en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, la fibra que une. Todo lo que debes saber está en tu ADN. Ya regresa la Pauta B en tiempos del coronavirus. Solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. El mundo vive su peor crisis del siglo. Una pandemia feroz que tiene en estado de alerta a millones y millones de personas. Ya nada está siendo como antes. Ni el fútbol, ni el tenis, ni los deportes olímpicos o la pichanga de barrio, la liga, la ida al gimnasio que está cerrado o el trote por la cuadra. Nada está siendo como antes. Claro, salvo los tenores de ADN. Los tenores, como siempre, han estado a la altura. Porque cuando la cosa se pone fea, nos asustamos, nos enojamos o estamos estresados o cuando necesitamos compañía, servicio, información y buen humor. Ahí están. Costas, Guarelo, Luca, Moab, Danilo, Arcos, El Tigre y toda la banda de ADN Deportes. Igual que para el estallido, las elecciones, el terremoto, con o sin pelota, el micrófono amigo de los tenores nunca te dejará solo. Se extraña obviamente los relatos de Tito Garrido. El relato del trovador, el relato de Grillito, del gol. Y obviamente los comentarios de todo el equipo de ADN Deportes. ¿Se echa de menos ustedes? Los tenores de ADN, todos los días de 14 a 15:30 horas. El mejor programa de fútbol, incluso sin fútbol. Una marca en la radiotelefonía nacional. Con la fibra simétrica de Mundo, te ayudamos a estar cerca de los que más quieres, a seguir trabajando o estudiando desde tu hogar. Conéctate a la fibra óptica que nos une. Mundo te ofrece más velocidad y simetría, con planes a un precio justo. Contrata tu plan fibra 300 megas, más TV digital HD, más fijo por solo 28.490 pesos en tumundo.cl o al 600-9100-900. Mundo, la fibra que nos une. ¡Paren todo! Usted, si usted necesita dinero, cambie su cupo en dólares a pesos chilenos en 5 minutos con girodólares.cl. Obtener cash es fácil, rápido y seguro. Solo con girodólares.cl. Liquidez inmediata. No se confunda. Girodólares.cl. Trayectoria, solvencia, experiencia y solidez. Contáctenos al +569-6302-6000 o al email info@girodólares.cl. Girodólares.cl. Su mejor opción. En ADN queremos enviar un mensaje muy especial a todas esas personas que piensan que durante este estado de emergencia estarán en casa sin compañía. Este es un mensaje para ti, para decirte que no vas a estar a solas. Estás con Mauricio, con Claudia, con Diego, con Carlos, con Miguel, con Grace, con Luca y por supuesto conmigo y con todos los profesionales que nos ponemos a tu servicio para informarte y brindarte toda nuestra compañía. Porque estés donde estés, estamos juntos en esto. ADN, hoy más que nunca, tu casa. Porque el coronavirus ha modificado todas las pautas. En ADN transformamos la pauta B para entender esta nueva realidad que nos toca vivir. Vuelve la pauta B a través de la 91.7. ADN, hablamos con la verdad. Antes de entrar en el tema del plasma y de lo auspicioso que podría ser, como un camino para algunos de solución puede ser, vamos a estar en eso, pero antes hubo una situación controversial, se podría decir, respecto de estas proyecciones que se hacen en la torre de Telefónica. Recordemos que la última proyección decía hambre y luego apareció ayer una luz que cegaba todo.
A ver, cuéntanos, Gerson del Río. Sí, bueno, estamos hablando de las proyecciones que se hicieron habituales ahí en el sector de Plaza Baquedano, Italia, o Plaza Dignidad, pero que comenzó antes del 18 de octubre. La primera proyección que yo recuerdo así más o menos importante de la productora audiovisual Delight fue la de Camilo Catrillanca, cuando se produjo ese preestallido, podríamos decir, porque hubo una manifestación bastante violenta ahí en Plaza Italia. Al final, en los rescoldos de la protesta, apareció esta imagen proyectada ahí en las torres, los edificios Turri. Y llamó mucho la atención y después se empezaron a hacer más comunes y empezaron a ocupar al final como telón, como lienzo, el edificio de Telefónica, que está, no sé si abandonado, pero muy en desuso. Y la última, como tú decías, fue el fuerte concepto del hambre, a raíz de lo que estaba pasando en el Bosque y otras comunas, y lo que está pasando en muchas regiones también. Hay ollas comunes, incluso organizadas por los municipios, y por algo la reacción del gobierno. Pero ayer se produjo una situación bien llamativa, puesto que estaba, entiendo, proyectada la palabra humanidad. Y fue bloqueada la proyección con unos focos bien potentes. Era un camión muy profesional, incluso había un carabinero ahí al lado, no sé si lo estaba custodiando, pero de que estaba a metros de este camión, que además estaba escoltado por 2 autos, y empezó la polémica, evidentemente. Yo creo que acá es una acción bien tosca, burda, inútil, y yo diría hasta contraproducente. Porque realza más el mensaje, el concepto, cuando te están bloqueando, además que es un tema tremendamente sensible. Que aquí sí que hay libertad de expresión afectada, porque claro, no tiene ninguna ilegalidad proyectar salvo que fuera un edificio residencial y no te dejan dormir, que ha pasado también con que fuera una ofensa que un llamado delito. A la sedición, no sé, algo que pudiera estar contraviniendo, que sea hasta la propia Constitución, digo, ¿no? Una especie de censura, negación, yo diría hasta freudiana, o sea, absurdo, bien gruesa la maniobra. Y bueno, todavía no hay respuesta de quién está detrás de esto, si esto fue una decisión de la autoridad, si fue alguien particular, y bueno, cómo estaba pasando, cómo se logró instalar ahí en cuarentena. Bueno, no es una actividad de primera necesidad, entonces es una polémica que todavía está abierta, diría yo. ¿Cuál era la palabra de ayer? Humanidad. Bueno, han tenido ahí varios aciertos. Es una empresa, como decías tú, publicitaria. Bien, productora audiovisual. Productora audiovisual, perdón. Mauricio, ¿vas tú con el tema del plasma, que lo conversamos más temprano con algunos médicos? Es súper interesante porque, bueno, se está... De las proyecciones al plasma. Tiene sentido. Claro. Se está levantando al plasma yo siempre le he tenido mucha fe, porque tuve una experiencia particular de recuperación de una lesión de hombro. Esto nada que ver con esto otro, porque el plasma en esa ocasión, y cuento el testimonio personal, me ayudó a resolver una lesión de años que tuve en el hombro, que me estaba dejando un hombro inmovilizado, gracias a su efecto cicatrizador en un tendón en el hombro que casi no tiene irrigación sanguínea, de manera que no iba a cicatrizar nunca. Y gracias al plasma cicatrizó en un plazo de 6 meses y me olvidé para siempre del dolor de espalda que me impedía pagar, del dolor de hombro, quiero decir, que me impedía hacer un montón de cosas. Bueno, el plasma, en este caso estamos hablando de otra virtud del plasma, que es el hecho que en el plasma se alojan los anticuerpos que permiten combatir todo tipo de infecciones. Y lo que se ha encontrado es que en el plasma de los recuperados del coronavirus están los anticuerpos, justamente, que podrían ser transferidos, o como decía el anestesiólogo más temprano, transfundidos a otro paciente que está enfrentando el COVID. De modo que podría generar defensas durante el tratamiento de la enfermedad. Entonces, eso aclaró él muy enfáticamente. No se trata que esto sea como una suerte de vacuna, que tú inyectas anticuerpos a cualquier persona para resistir la enfermedad y no contraerla. No, para los que están enfermos podría servir como terapia, porque ayudaría al cuerpo a defenderse del virus, porque no hay antibiótico que rija acá, porque no es bacteria, ni hay terapia conocida todavía, salvo algunas que están testeándose en el mundo, como la del Remdesivir y otros. Entonces, el plasma con anticuerpos de defensa contra el COVID-19, de personas recuperadas de COVID-19, podría ayudar a esa terapia. Súper interesante, al punto que un montón de instituciones, clínicas, facultades de medicina, universidades, hospitales y organizaciones gremiales están levantando una campaña que se llamaba, Gerson, tú la tenías, Dona tu plasma, ¿no?
Claro. .cl, para que los recuperados y que tengan conciencia, certificado de alta y todo lo demás, no es de una casa comercial, los no PCR negativos acumulados pudieran donar su plasma. Claro, no es de una casa comercial, dona tu plasma y te vendemos otro, ¿no? No es otro plasma. Es otro plasma. Claro. Oye, en el fondo es donar sangre, en el fondo es donar sangre, ¿no es cierto? Para que les traigan el plasma y se pueda inyectar a otros. Y súper seguro, el tratamiento es súper seguro, no es como cuando tú donas sangre, digamos, cuando hay un accidente o una cosa así, acá te devuelven, digamos. Por lo tanto, no genera ningún tipo de anemia ni nada por el estilo. Claro. Eso porque es un poquito de sangre que te sacan. Y lo que hacía hincapié el doctor Chacón, Mirna, era, ¿no es cierto?, que esto es como transfundir, o sea, como hacerle una transfusión de sangre al paciente receptor, solo que no le inyectas toda la sangre con todas sus características, porque de hecho los glóbulos rojos de esa donación que hace el donante se le devuelven al donante y solo se rescata el plasma, que es la sustancia transparentosa, un poco amarillenta, que sale de la sangre, que es la que cicatriza y donde se alojan los anticuerpos. Entrevistaron al doctor Renato Chacón, anestesiólogo, claro. Bueno, él tiene la particularidad que trabaja en dos frentes, público y privado, pero también muy buena su visión dual. Y además es la segunda línea que ya está entrando a la primera, porque él es anestesiólogo. Exactamente. Está atendiendo pacientes COVID, como si fuera la primera línea, digamos, bueno, es la primera línea en realidad. Y por lo mismo conoce muy bien la alternativa que se empezó a plantear hace semana, el convertir o el usar, más bien aplicar con una pequeñísima modificación, máquinas de anestesia para otorgar ventilación mecánica. Claro, él contaba que las máquinas de anestesia tienen ventilador, lo incluyen, y hay que hacer una pequeña ajuste ahí de calibración o no sé, bueno, algo técnico, pero no es que se requiera transformarlo así de una manera más dramática, o sea, es fácil. Pero él vive dos realidades, pública y privada, y en las dos está la escoba. Exactamente. En la posta central y que ya está a su máxima capacidad prácticamente, pese a que queda todavía un remanente de ventilación, y en la clínica Dávila, donde también es más o menos parecida la situación. Entonces, por eso la urgencia, el llamado y la exigencia, vía decreto, incluso con amenazas de sanción, a las clínicas privadas para que dupliquen en un mes su capacidad de UCI y de ventilación. ¿Ah? Es muy interesante la gestión que tiene que hacerse ahí que el doctor describía. Esto de que, por ejemplo, en la posta central se van trasladando pacientes desde, bueno, ese es un hospital de urgencia, entonces como la pura urgencia. También tienen hospitalizados y de más largo aliento. Pero es de urgencia esencialmente. Entonces hay que ir desocupando la urgencia para recibir pacientes nuevos, de manera que pacientes que están ventilándose en una UCI, en la urgencia de la posta, son trasladados a pabellón quirúrgico para ventilarlos ahí con máquinas de anestesia, porque ahí es donde operan las de anestesia, en los pabellones, para que los ventiladores de la UCI vayan desocupándose para que entren pacientes nuevos. Hay que hacer mantener ahí ese margen de ventiladores y camas críticas con ventilador disponibles en una UCI para que puedan entrar, porque por ahí entran. De todas maneras. Fíjate que conversábamos más temprano también con la infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la doctora Janet Davanch, y a pesar de que le preguntamos sobre temas que no necesariamente son de su ámbito, como lo que había pasado en el bosque, ¿no? Y las manifestaciones, y cómo ese solo hecho es de una temerariedad tremenda, porque ahí había de todo, jóvenes, gente no tan joven, una persona discapacitada, uno se preguntaba, Dios mío, o sea, aquí la proliferación del virus es total. Estoy hablando solo de lo sanitario, no estoy entrando en el tema del tema social, pero ahí le preguntamos, pues, porque cuando una pobladora de Puente Alto, recuerdo bien, que es colera significa son estas personas que van a la cola de la feria, ¿no? Y que venden así, al día, y viven al día, lo que venden es lo que comen. Bueno, esa persona decía, a lo mejor no me voy a morir de COVID, pero me voy a morir de hambre. O si me puedo morir de COVID, antes me voy a morir de hambre. Entonces, ¿qué contestaba la doctora Davanch? La doctora Davanch dijo algo que me pareció muy importante. Dijo, mira, a lo mejor no podemos evitar que determinados pacientes mueran por COVID, pero sí podemos evitar que las personas mueran de hambre. Sí, oye, por eso es tan urgente la rapidez con que actúa el gobierno con la entrega de las cajas de necesidades de productos básicos. Me acuerdo que cuando en medio del estallido social hicimos miles de análisis, uno de ellos tenía que ver con que el Estado abandonaba ciertas zonas y esas zonas eran cómodamente ocupadas por grupos de delincuentes, básicamente del narcotráfico. En otros países está pasando algo bien serio, en México sobre todo, incluso con marketing, a propósito de lo que hablábamos de la ayuda con logo.
Los chapitos, por ejemplo, los hijos del Chapo Guzmán, entregando con sus secuaces ahí gran cantidad de mercadería a la población, la gente súper contenta y agradecida de los narcos. Entonces, ojo, porque acá se puede producir fenómenos a otra escala, por supuesto, pero que ya no son tan nuevos en nuestro país. ¿Ah? La disputa ahí de territorio del Estado, en este caso vía no tiros, no a punta de pistola, sino a punta de ayuda. En los saqueos que se vio en los primeros días del estallido, sobre todo, se percibió y se descubrió ese fenómeno. O sea, gente narcotraficante que se llevaron todo para la casa y después empezaron a repartir a la señora. Oiga, señora, ¿sabe que tiene una ayudita? Bienvenida sea, pues obvio. Pero claro, evidente. Bueno, qué delicado eso. Está muy delicada la situación, sin duda. Vamos a estar esperando en algunos minutos el reporte del día de hoy, pero a juzgar por el tono de ayer del ministro Mañalich, uno tendría que esperar que las cifras no fueran particularmente buenas tampoco. O sea, esto vamos, porque no se olviden que estamos siempre con un rezago de 2 semanas. Entonces, lo que estamos viendo es lo de hace 2 semanas. Entonces, imagínense los contagios de hoy. Se tienen que expresar en 2 semanas más. Cuando digo 2 semanas más, ¿qué cosa? Presión, básicamente, red asistencial, 5% de ellos que van a tener probablemente que usar ventilador mecánico, cama crítica. Oye, y recogiendo también lo que decía la doctora Davanch, Mirna, hay un énfasis tal vez que nunca va a ser suficiente, pero que de todas maneras no ha sido suficiente en cuanto a los cuidados personales en las conductas más chicas, más de detalle que tenemos en la vida cotidiana y hogareña. Es decir, es que pareciera ser que es majadero, pero es que no hay que cansarse de repetirlo. El tema del aseo, la higiene permanente a cada rato, la mascarilla. O sea, así las cosas, porque si no la cuarentena va a ser peor en los sectores donde hay hacinamiento. Y ahí los que más dificultades tienen para tener elementos de todo tipo, justamente son los más desafiados y los que están más en riesgo. Ahí yo creo que hay una conciencia que no podemos perder. Oye, para no abrumarnos con tanta cifra mala, siempre hay datos prácticos que ayudan. Ayer entrevistamos a la doctora Carolina Herrera, ahí de la FACH, que también está con máxima capacidad y broncopulmonar, intensivista. Y dijo, no, olvídense del saludo con el codo. Oye, me encanta, claro. Que lo encontré súper increíble esa cuestión, fíjate. Chao al saludo con el codo, dijo. ¿Por qué? Porque en el fondo a la modalidad japonesa, una reverencia a la distancia. Exactamente, un saludo así con la vista y chao. ¿Por qué? Bueno, porque se nos está enseñando primero a toser en el antebrazo, el anverso del codo, y nos saludamos con el codo. Entonces ahí también hay una vía de posible contagio, porque uno no sabe, digamos, cuál es el nivel de verdad y cómo se propaga esta cuestión, porque iba a ser increíble. Pero sabes que lo comentábamos anteriormente, o sea, la partícula, la molécula, que es una molécula alargada, que es la del virus, es 2000 veces más pequeña que un espermio, que la célula más chica del ser humano. Por lo tanto, yo decía, una mascarilla de género común y corriente es como tirar una pelota por un ventanal o una ventana, o sea, pasa colado. Ojo con eso también. No, si la situación, de todas maneras yo quiero, o sea, quizás si hay algo que quiero recoger de los entrevistados de hoy, de los médicos que están ahí del hospital hacia adentro combatiendo la pandemia, es la sensación de que probablemente, como decía la doctora Davanch, no se ha hecho todo lo suficiente para explicarle a la gente la gravedad de lo que estamos viviendo. Básicamente en relación a la transmisibilidad que tiene este virus, lo contagioso que es, esa particularidad tremenda que tiene, que contagias no siendo sintomático y por lo tanto hace que este enemigo invisible sea aún más poderoso. Y por lo tanto también yo diría que en estas horas que no sabemos cuánto van a durar esta cuarentena, precisamente porque si las cifras siguen siendo malas, en una de esas no va a ser una semana más, sino que va a ser más, como dicen algunos expertos, que en una de esas esta cuarentena podría extenderse por un mes, como fue en varios países cuando llegaron a la cúspide, ¿no?, de los casos. Si esa es la realidad, con mayor razón hay que explicar, hay que dejar súper claro la gravedad del virus, la peligrosidad que tiene, sin esto generar pánico, pero sí máxima responsabilidad y autocuidado.